Ya le grabé de gana. Perdón. Sí, no. ¿Cómo le dejo? ¿Siguen más? Sí, mejor. Ya. Muy buenas. De cortas otra vez ahí. Queridos estudiantes, qué gusto trabajar con ustedes. Mi nombre es Nancy Crespo y en esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre manejo de grupos. Vamos a tratar algunos tópicos que están relacionados con este tema y obviamente vamos a poder compartir algunas experiencias, algunos tips y algunos objetivos que se persigue con el manejo de grupo. Sin duda, uno de los primeros puntos dentro de todo manejo de grupo es poder considerar y llegar a manejar una comunión que sea efectiva. Vamos a ver en esta ocasión algunos segmentos como por ejemplo cómo lograr de trabajar de manera eficiente y productiva, el concepto de yo gano, tú ganas y todos ganamos, y qué pasa cuando en un trabajo en grupo se identifican situaciones como el yo cumplo y tú no. Fíjense ustedes cómo el manejo de grupos es una estrategia, es una herramienta que se tiene que desarrollar no solamente desde el punto de vista laboral, sino incluso en el punto de vista personal. Manejar una familia es un manejo de grupos, manejarse de manera adecuada en un grupo de estudio, manejarse de manera coherente y lógica en un grupo de trabajo, tienen el mismo tipo de bases. El objetivo de trabajar todos de manera eficiente, de lograr los objetivos que nos planteamos. Cuando traspolo este ejemplo a nivel de la familia, por ejemplo, qué importante que es tener un buen líder, qué importante que es plantear objetivos para que estos se logren cumplir. Estos mismos preceptos se aplican de manera institucional, de manera personal y de manera académica. Hace poco tiempo había una corriente de un tipo de filosofía empresarial que nos planteaba la competitividad, el quién gana, quién es el mejor. Sin embargo, cuando hablamos de conceptos de manejo de grupos, es importantísimo saber que hay que buscar el beneficio común. Yo gano y tú ganas significa que todos ganamos. Cuando planteamos solamente una competencia de manera individual o incluso de manera grupal, es importantísimo que queden en claro cuáles son los objetivos, cuáles son los logros, cuáles son las búsquedas y más que nada cuáles son los objetivos que nosotros deseamos obtener, los que deseamos lograr y que también tengamos en claro que esto se logra a través de la intervención del grupo y no del punto de vista individual. Del mismo modo, cuando este trabajo en grupo no se maneja de manera organizada, estructurada, clara, empezaremos a tener ciertos inconvenientes, como por ejemplo, yo cumplo y tú no, ¿qué hacemos? Muchas personas, fíjense ustedes en esta frase de aquí, que me parece súper importante. Si bien ser más eficientes, productivos, organizados y claros de mente nos permite mejorar nuestro desempeño personal o profesional para alcanzar lo que deseamos, llega un momento en el que estamos al límite y que es muy difícil de sobrepasar. Trabajar en equipo puede potenciar exponencialmente los límites de productividad y eficiencia de cada individuo que colabora en un fin común. Cuando no podemos ser cerrados a la idea de que de pronto sí hay ambientes específicos, sí hay lugares de trabajo, sí hay diferentes perfiles en los que se puede trabajar de manera absolutamente independiente, hasta solitaria, diría yo. Sin embargo, la mayor cantidad de espacios relacionados con nuestra vida, con nuestro desempeño social, humano, afectivo, académico, están relacionados con el manejo de grupos. Por ello es importante aprender a tener un buen desenvolvimiento en ellos, a ser efectivo en ellos, a valorar, a tolerar ciertas circunstancias que se presentan en los grupos, obviamente para poder tener mejores resultados. Aquí en esta lámina, por ejemplo, nos vamos a concentrar un poquito en la importancia de unir las partes para llegar a un todo. Solo individuos claros de sus roles, capacidades y responsabilidades pueden formar grupos de trabajo compacto. Es importantísimo que nosotros tengamos en claro que la base del éxito de un buen manejo de grupo es la comunicación. Cuando nosotros desarrollamos buenos canales de comunicación, permitimos que la información fluya a través del grupo. Esto no es solamente con el objetivo de brindar conocimiento a los demás, sino también de enriquecer esa información con la participación de todos. Cuando nosotros, como miembros de un grupo, tenemos en claro cuál es mi responsabilidad y cuál es la responsabilidad del otro,
cuál es mi perfil y cuál es el perfil del otro, vamos desarrollando inclusive esta parte axiológica del trabajo en grupo, que son los valores, el aprender a ser solidarios, el aprender a ser responsables por los proyectos. ¿No les ha ocurrido a ustedes que llegan a una oficina con 3 personas, piden información a una persona y esta está ocupada por el teléfono y las otras 2 es como que trabajaran en otra parte? Esta falta de solidaridad, no con el compañero, sino con la empresa, es un ejemplo muy claro de la falta de manejo de grupo. Si ustedes llegan a un lugar, en cambio, en donde una persona que tiene que dar esa comunicación está ocupado y el otro, sin que sea su área directa, se presenta, ofrece ayudarle y está gestionando la manera de poder ser útil, eso es tener un conocimiento claro del grupo. Como lo dije hace un momento y lo recalco, no se está hablando únicamente de la responsabilidad del otro, sino de las responsabilidades de la empresa. Recordemos lo que les mencionaba, yo gano, tú ganas. Cuando una persona da mala atención al cliente, por ejemplo, cuando una persona reacciona mal, de manera grosera o inadecuada con un cliente, no queda mal esa persona, queda mal la empresa. Esta falta de conciencia de grupo es la que suele generar una serie de conflictos en la mayor parte de instituciones. Mencionábamos hace un momento lo importante de los roles en el grupo y siempre debemos considerar que es vital asignar responsabilidades en relación a los perfiles. Estas reuniones de trabajo, por ejemplo, donde se habla de muchos problemas, se plantean circunstancias, se plantean objetivos y no se designa directamente una persona responsable de la actividad, pueden generar conflictos en el grupo. Recordemos que el asignar responsabilidades no significa asignar de manera recurrente a una misma persona la actividad. Un buen líder, y lo vamos a tocar a futuro, tiene que saber identificar cuáles son los diferentes perfiles de su grupo, cuáles son las habilidades, las destrezas, los logros que se pueden asumir de manera personal, y en relación a estos perfiles se debe designar las responsabilidades. Este manejo de grupo de acuerdo a este tipo de destrezas, de perfiles, nos va a permitir asentar en cada uno de los miembros del grupo diferentes responsabilidades, medir logros, cumplir objetivos y obviamente incluso manejar mejores procesos de retroalimentación y de afinación de los mismos. Otro punto importante en el manejo de grupos es dejar sentada la importancia del manejo de memorias, procesos, proyectos. Cuando un grupo está consciente de su estructura, de sus habilidades, comparte información y tiene todo esto de manera ordenada, facilita cualquier cambio que se pueda presentar. Es típico encontrar empresas, instituciones que, por ejemplo, inician un proyecto. La persona que lideraba ese proyecto se cambia de trabajo y el proyecto se acabó. Simplemente porque no hay una memoria que nos ayude a estructurar como grupo qué es lo que se podría manejar a continuación, o inclusive que llegue un nuevo líder y que pueda continuar con el proyecto que se estaba presentando. Por eso, cuando nosotros tenemos una conciencia de manejo de grupos, también aprendemos lo que les decía hace un momento, a ser responsables por la empresa, por el proyecto, por el grupo, y esto significa dejar la información al acceso de todos para que éste pueda continuar sin dificultades. Cuando nosotros manejamos grupos y nos planteamos objetivos, es importante también que no impongamos lo que significa cumplimientos, asignaciones, sino que en la medida de lo posible se negocien. Y esta forma de negociar con el grupo también nos va a permitir plantear con ellos y obviamente que todo el grupo se apropie de los diferentes procesos, de las fechas de cumplimiento, de las obligaciones, de lo que se tenga que hacer en relación al proyecto, ¿sí? Cuando nosotros hemos ubicado los talentos individuales de los miembros de un grupo, obviamente va a ser mucho más fácil asignar las responsabilidades y buscar apoyo en la medida de lo posible con los diferentes perfiles en diferentes situaciones. Les mencionaba hace un momento la importancia de que un grupo siempre pueda contar con un buen líder. Un buen líder que no es aquel que básicamente se pasa únicamente dando instrucciones o recibiendo información, sino que es el que apoya de manera permanente a cada uno de los miembros del grupo y al grupo como tal. Esta opción de buscar un buen líder está siempre relacionada con un perfil característico que tiene la habilidad de conectar al grupo, que tiene la habilidad de establecer mejores canales de comunicación y un punto importantísimo, que tiene la facilidad, tiene el don, la habilidad de que el grupo confíe en él. Cuando un líder
puede manejar altos niveles de confianza en su grupo de trabajo, es mucho más fácil que los proyectos avancen, que los problemas se resuelvan, que se socialice diferentes circunstancias y que a través de estas se pueda buscar y cumplir un objetivo común. El buen líder también se encarga de generar buenos ambientes de trabajo, de apoyar a cada uno de los miembros y sobre todo de planificar adecuadamente, de tal manera que todos los miembros del grupo se sientan útiles, que todos se sientan escuchados y que todos sepan que existe un espacio donde pueden exponer sus dudas, sus incertidumbres, sus propuestas, sus proyectos, para que estos sean compartidos de manera adecuada con el resto del grupo. Cuando nosotros hablamos también de la intervención del líder, hablamos también de un punto importantísimo dentro de su rol de actividades, que es la resolución de conflictos. Los líderes no solamente se encargan de estructurar, de planificar, sino también de buscar una buena armonización, un buen desempeño del grupo y obviamente enseñar a que este grupo pueda manejar diferentes circunstancias, tanto positivas como negativas. La resolución de conflictos, por ejemplo, es importantísima para un líder, no porque él tenga que resolver los conflictos, sino porque tiene que generar en su grupo diferentes estrategias y alternativas que les permitan a ellos ir aprendiendo a resolver conflictos. En una empresa, en un grupo, en un aula de clase, cuando un compañero se enoja con el otro porque me dijo esto y el otro me dijo lo otro, pues ese tipo de reclamos pueden quedar de por vida. Lo importante es aprender a resolver el reclamo, a resolver el conflicto y obviamente hacerlo de manera oportuna. Cuando se trata de instituciones, cuando se trata de grupos, es importante que la resolución de conflictos se matice de acuerdo a la incidencia de la misma. Es un problema que afecta a todo el grupo, es un problema que afecta solamente a 2 miembros, es un problema personal. Este tipo de aclaraciones, de manejos, es algo que debe hacerlo el líder porque las situaciones emocionales siempre acaban afectando el desempeño del trabajo, en este caso el desempeño del grupo. Cuando nosotros hablamos de un líder que tiene que asumir diferentes situaciones, diferentes circunstancias, hablamos también de un líder que tiene que hacer y enseñar a su grupo a aprender a comunicarse de manera adecuada. Recuerden ustedes que hablamos no solamente de comunicación verbal, sino también de comunicación no verbal. Un buen facilitador, por ejemplo, un buen líder tiene que desarrollar varias destrezas, pero no tiene que quedarse él únicamente con estas destrezas. Tiene que buscar, como lo mencionamos hace un momento, perfiles que le puedan apoyar en diferentes instancias. ¿Qué pasa con el líder de un grupo, como la persona que está dirigiendo un proceso, que empieza como a guardar toda la información, a ponerse en papel protagónico en todos los puntos? Él quiere preparar, él quiere planificar, él quiere exponer, él quiere ejercer. ¿Qué pasa con el resto del grupo? No solamente acaba afectando la autoestima, la seguridad del grupo, sino también pone en riesgo el proyecto en sí. ¿Qué pasa si esta persona no puede presentarse, si se retira del proyecto, si tiene algún inconveniente de salud? El proyecto en su totalidad quedaría afectado. ¿Por qué? Por la centralización de información. Por eso es importante que busque dentro de su grupo o que el grupo mismo sea el que defina otros roles que lo puedan apoyar. Por ejemplo, aquel que puede facilitar bien, aquel que puede planificar de manera adecuada, aquel que es más conciliador. Identificar este tipo de procesos le va a permitir al líder asegurar el cumplimiento de sus objetivos, tener siempre un plan B que pueda apoyar. Recordemos entonces que cada vez que nosotros buscamos perfiles y encontramos diferentes perfiles, podemos ir desarrollando en ellos también destrezas que nos pueden apoyar, tanto de manera individual como en grupo. Cuando hablamos de manejo de grupos, es interesante que, por ejemplo, veamos en qué manera estamos nosotros llegando con el grupo. Y vamos a hablar de principios súper elementales, como por ejemplo, cómo me comunico yo con el grupo, cómo hablo. Fíjense ustedes que el lenguaje corporal y el lenguaje oral básicamente nos permiten llegar a las personas, pero en diferente medida. Nosotros podemos llegar ante un grupo y presentarnos sin mirarles a los ojos, con voz temblorosa, arrimados en una esquina, y eso ya va a dar un mensaje al grupo de quiénes somos. La manera en que entramos a trabajar con un grupo empieza desde el contacto mismo que tenemos, la manera como hablamos, cómo solicitamos, cómo los miramos, cómo saludamos. En esta lámina ustedes pueden ver el arte de hablar, porque comunicarse con otra persona es un arte.
Un arte que puede ser desperdiciado si lo hacemos de manera incorrecta, un arte que puede ser una herramienta de vida si la sabemos aprovechar. Aquí, por ejemplo, cuando ustedes estén trabajando con un grupo, siempre tomen en cuenta que tienen herramientas incorporadas para lograr captar la atención de las personas que están con ustedes. Un buen movimiento de manos, un tono de voz adecuado, la mirada fija en las personas con las que están hablando, van a ser herramientas que les van a permitir llamar la atención del grupo. Qué fuerte es ver que a veces nos encontramos con personas que están dando charlas, conferencias, que simplemente miran al techo, al piso, al horizonte y que nunca nos dedican una mirada, que hablan con voz temblorosa, que tienen movimientos acelerados. Les decía hace un momento que mucho del manejo de grupo se basa en la confianza. Cuando nosotros con nuestro lenguaje corporal no emitimos confianza, cuando nos tiembla la voz o titubeamos respecto a lo que estamos hablando, no llegamos a ganar la confianza del otro. Y esto obviamente termina incidiendo en que me cree o no me cree, confía o no confía, avanza el grupo o no avanza. Por eso es importante establecer buenos puntos de comunicación. Como les mencionaba hace un momento, no se trata únicamente de cómo hablamos, ni solo de lo que decimos, sino de la combinación de estos dos elementos. Entonces, tomando las recomendaciones de Alan Pease, nosotros podemos ver que es importante llegar a un equilibrio entre estos dos elementos para que así nuestro discurso sea mucho más confiable y ganemos la confianza del grupo con el que estamos trabajando. Cuando nosotros aprendemos a manejar un buen lenguaje, obviamente esto genera una mejor comunicación en el espacio en el que estamos. Recordemos que cuando estamos trabajando con un grupo es súper importante tener un buen contacto visual, es importante nunca responder de espaldas, saber utilizar todas las destrezas de nuestro cuerpo para poder comunicarnos de manera adecuada. En la cotidianidad, un gesto de lo que estamos viendo aquí puede decir mucho y puede determinar mucho de la actitud, de la reacción de los demás con los que estamos trabajando. El manejo de grupos, aquí nos vamos a centrar un poquito en la parte de lo que son los talleres, por ejemplo. Cuando usted maneja grupos, hay que establecer los diferentes espacios en los que se está trabajando, hay que definir los diferentes materiales que yo voy a necesitar y hay que estructurar muy bien el manejo de tiempo. Nosotros, al manejar diferentes grupos, tenemos que estar preparados no solamente en planificación, no solamente en creación de recursos y en contenidos, sino también en considerar los diferentes factores que se pueden presentar en el momento en que yo voy a trabajar con alguien. Fíjense ustedes qué importante, por ejemplo, voy a dar una conferencia y aparezco 2 minutos antes de que sea el tiempo de iniciar el evento. No está conectado el retroproyector, no tengo micrófono, la gente llega. Este trabajo asincrónico del capacitador, de la persona que maneja el grupo y su audiencia va a generar conflictos desde el inicio mismo. Por ello, les mencionaba hace un momento, es vital que nosotros más o menos podamos analizar desde el espacio con el que voy a estar hasta el público y obviamente los recursos que voy a utilizar. Cuando nosotros hablamos de ambientes de trabajo en grupo, es importantísimo que sepamos con quién voy a trabajar y que tome en cuenta aspectos como estos. Conocer con quién voy a trabajar, el espacio donde voy a trabajar, por cuánto tiempo, el ritmo y el contenido, incluso la manera en que nosotros vamos a estar con ese grupo, porque todos esos factores van a determinar que logremos o no mantener una buena comunicación. Imagínense ustedes, veía hace poco una conferencia que dictaba una señorita con gerentes de una aseguradora muy importante de aquí del país, y todos ellos con terno, elegantes, todos en su rol de gerentes, y la chica llegó con sandalias, con un jean roto, con sus gafas, obviamente ella muy cómoda. Sin embargo, después se notaba claramente cómo estas prendas que ella llevaba la incomodaban de cierta manera. Yo casi toda la charla detrás del escritorio, se le sentía nerviosa, un poco tensa. Este tipo de factores que nosotros mismos creamos nos pueden ayudar o nos pueden obstruir un proceso de trabajo en grupo. Entonces, importantísimo tomar en cuenta todas estas circunstancias antes de empezar a trabajar con el grupo con el que vayamos a hacerlo. Del mismo modo, cuando nosotros vamos a trabajar con un grupo, es importante identificar con quién voy a trabajar.
porque tenemos varios tipos de audiencia y estas audiencias pueden ser desde aquellas que no dejan de hablar y que no nos permiten hablar, hasta aquellas audiencias que a mí me parecen las más terribles, aquellas que no opinan ni sí ni no, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Identificar los diferentes tipos de auditorio nos va a permitir, como facilitadores, como personas que manejan grupos, poder tener más elementos previsibles, más elementos que nos apoyen cuando estamos frente a determinadas circunstancias, ¿sí? Recordemos que para poder manejar un grupo tenemos que estar bien intelectualmente, anímicamente y físicamente. El 20% de la energía que nosotros consumimos va directamente al cerebro. Recordemos que el cerebro funciona mejor cuando se tiene una buena cantidad de agua, glucosa, cuando se respira bien. Y obviamente todos estos elementos físicos tienen su incidencia en el momento de trabajar con un grupo. Si nosotros por los nervios no comemos, vamos a sentirnos débiles. Si por la ansiedad nos pegamos nuestras 2 o 3 tazas de café, eso también va a tener su efecto cuando yo esté manejando el grupo. Entonces, obviamente, considerar estos elementos es importantísimo para evitar problemas en el momento en que ya estoy trabajando con este grupo, ¿sí? Recordemos que el manejo de un grupo no significa el manejo de un monólogo en el que yo voy a hablar todo lo que pueda, sino al contrario, es la organización que me va a permitir intercambiar con este grupo, ¿sí? Eso significa aprender a compartir el escenario con el grupo con el que voy a estar. Estas recomendaciones sin duda van a ser de muchísima utilidad para ustedes cuando manejen grupos. Primero, presentarnos adecuadamente. Este punto segundo es importantísimo, no dar espacio al ego. Si usted llega y el grupo es el que le solicita información como tus títulos, tus estudios, tus viajes, tu experiencia, genial. Pero el hecho de llegar y dar un discurso de media hora de tus títulos, de tengo esto y esto y lo otro, no va a facilitar los procesos de comunicación ni el manejo de una buena confianza entre las dos partes, ¿sí? Obviamente, otra recomendación de manejo en grupo siempre va a ser respetar las intervenciones de los demás. El simple hecho de que alguien levante la mano y nos quiera comunicar algo que está sintiendo es muy valioso dentro del manejo de grupos. Censurar como eso no está mal o eso no era lo que quería, simplemente va a generar que las personas se inhiban y que dejen de colaborar. Cuando la comunicación se quiebra, el trabajo en grupo simplemente deja de funcionar. Procuremos a nuestros miembros del grupo siempre tratarlos por el nombre. Las recomendaciones que les daba hace un momento, no intimidar al grupo, no ignorar las intervenciones, utilizar un vocabulario adecuado y evitar distractores. Cuando ustedes, por ejemplo, van a dar una charla, una exposición o algo, y vamos con las gafas, con los megaretes o con diferentes elementos, estos elementos se vuelven distractores para las personas que están escuchándonos. Entonces, procurar en la medida de lo posible no generar nosotros mismos estos distractores para que la gente no siga el hilo de lo que nosotros estamos diciendo, ¿sí? Les recomiendo mucho leer al doctor Paul Ekman. Tiene interesante información respecto al manejo de grupos y respecto a investigaciones de lenguaje corporal y comunicación. Aquí también les dejo varias referencias respecto al mismo tema que sin duda van a ser de muchísima utilidad. Y obviamente a leer, a investigar y a experimentar a través de su socialización diaria cómo se maneja de manera adecuada un grupo. Y otro punto importantísimo, cómo me manejo yo como parte de un grupo. En las diferentes instancias, en los diferentes espacios, donde siempre uno se puede autoanalizar, comprender y mejorar lo que se está haciendo. Muchas gracias, espero que esta información sea de su utilidad. Listo, Carlitos. A ver, otra vez.